Hola, ¿qué tal, amigas, amigos de Sin Maquillaje, Comer y Vaca? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de todas las mañanas. El nombre de Ricardo Hausmann es muy conocido, reconocido en Bolivia. Él es un economista de referencia internacional y es profesor de la Universidad de Harvard. En abril pasado estuvo en nuestro país presentando los resultados del estudio denominado Un giro económico para Bolivia, que fue elaborado por el Harvard Group Lab, que él mismo dirige y que hace una propuesta para que Bolivia pueda salir de su crisis. Este estudio fue realizado en el marco de la iniciativa Bolivia 360, impulsada por el empresario boliviano Marcelo Claure. Estamos hoy con Ricardo Hausmann. Es para nosotros un honor darle la bienvenida. Doctor, buenos días, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por esta invitación, esta oportunidad de conversar. Nosotros somos los encantados y agradecidos. La primera pregunta, doctor, después de haber presentado este estudio para Bolivia, ¿usted considera que el país está yendo por el rumbo correcto? Por ejemplo, el gobierno acaba de establecer un tipo de cambio flexible. ¿Usted cree que ya es el camino señalado? Creo que es un elemento importante Ujú. y creo que fue ejecutado bien. O sea, la unificación cambiaria eh, creo que ayuda a clarificar el rumbo y es un elemento importante, pero hay otros elementos que tienen que estar ahí para que todo esto funcione. Y uno de esos elementos es la estabilidad financiera del país, que depende de que las cuentas del gobierno sean sostenibles. Sin eso, las cosas se pueden echar a perder muy rápidamente, desafortunadamente. Entonces, es importante darle al país la sostenibilidad financiera. Y en segundo lugar, hay que darle al país la posibilidad de crecer, de generar prosperidad. Entonces, creo que la estabilidad cambiaria es, no va a ser posible eh, sin que terminemos con la agenda de darle al país unas cuentas del gobierno que sean sostenibles y creo que hay que dejar que los bolivianos y la gente del mundo pueda operar en el país, pensar, soñar, invertir, etcétera. Y eso depende de que se hagan reformas importantes en áreas estratégicas como los hidrocarburos, la minería, la agricultura, el turismo, que le permita a la gente hacer cosas. O sea, el gobierno anterior había puesto muchos candados a la economía, había restringido, limitado la posibilidad de invertir, de hacer proyectos, de actuar. Y eso llevó al país a depender mucho de un gobierno que al final, como dicen en Venezuela, ni lava ni presta la batea. O sea, ni tenía con qué desarrollar el sector de hidrocarburos o el sector minero y tampoco dejaba que otros lo hicieran. Y eso llevó a una caída en la producción de hidrocarburos, a un estancamiento en la producción minera, a restricciones a la producción agrícola, a restricciones a la libertad de movimiento aéreo dentro del país, país muy desconectado del mundo, muy difícil de llegar como turista a Bolivia, eh, muy difícil de llegar al Salar de Uyuni para visitarlo, muy difícil eh, atraer turismo internacional y todo eso llevó a que se estancaran muchas cosas. Y bueno, esas cosas hay que revertirlas, hay que dar una base de libertades y de posibilidad de actuar y protección de derechos. Y eso llevaría a que haya muchísimo más entusiasmo por el futuro del país y muchísimo más posibilidades. Y una de las cosas que el estudio muestra es que Bolivia es potencialmente una superpotencia en energía verde, pero la forma como se ha organizado el sector eléctrico, que estaba todo basado en la idea de que ustedes lo que querían era quemar su gas. Y fíjate lo que pasó, que como se manejó el sector de hidrocarburos, no hay gas.
y entonces la exportación de gas ha caído como 80%. Y entonces el gas se lo están subsidiando en el consumo interno. Y por esa excusa, por esa razón, pues no han desarrollado los recursos hídricos, toda la hidroenergía, que el país es el sexto país más grande del mundo en potencia hidroeléctrica y con una insolación solar envidiable, de las mejores del mundo. Entonces, el país podía haber tenido una estrategia de desarrollar todas esas energías verdes, que eso hubiese traído inversión y demás, pero además hubiese atraído empresas en el mundo que quieren reducir su huella de carbono, pero para reducir su huella de carbono tienen que ir donde está la energía verde, que está en Bolivia. Entonces, todas estas cosas hay que hacerlas. O sea, no digo que hay que hacerlas. Si se hicieran, el país tendría unas oportunidades de crecimiento, unas oportunidades de generar prosperidad, sueño, aspiración, orgullo nacional. Ujú. Y todas esas cosas creo que están por hacer. Ujú. Bueno, a propósito del dicho de la batea, que hace referencia a Venezuela, en Bolivia sería el perro del hortelano, que no come ni deja comer. Sí, pero bueno, ¿qué le parece si vamos por partes, desglosando este panorama general que usted nos hace sobre Bolivia con tanta precisión? Empezando por la sostenibilidad financiera, que es el primer elemento que usted nos señala. ¿Cómo se logra esa estabilidad o esa sostenibilidad financiera, doctor? Bueno, mira, el déficit fiscal del país es gigantesco. Gigantesco, o sea, es realmente de los más grandes que he visto, eh, pero tiene mucho que ver con subsidios indirectos que uno no se da mucha cuenta que los está incurriendo. Eso tiene que ver con vender el gas natural, por ejemplo, en el mercado interno a $1 el millón de BTUs, cuando el precio de exportación está como en $6 el millón de BTUs. Entonces, si tú tuvieras el precio correcto del gas natural, que serían 6, digamos, entonces súbitamente no es negocio quemar gas natural para hacer electricidad en Bolivia, es mucho más negocio para el país exportarlo. Eso llevaría a que sea mucho más rentable invertir en producir gas natural y llevaría a que sería mucho más rentable invertir en energía solar y en hidroelectricidad. Entonces, ganarías más en exportaciones, tendrías más, no es que el precio interno de la electricidad se va a ir a la estratosfera, porque tienes unas fuentes muy buenas, muy competitivas de energía verde. Entonces te quedarías tú con la energía verde, exportarías tú el gas natural, generarías mucho más gas natural, eh, generarías mucho más inversión en esas cosas y además te convertirías en una fuente, en uno de los sitios donde se puede producir de manera verde porque tu energía es verde. Ujú, Eso lo llaman los brasileños power shoring y, y se están dando esas inversiones en Brasil, se podrían estar dando ese tipo de inversiones en Bolivia. Entonces, eso para darte un ejemplo de cómo las cosas pueden ser, esto que los americanos llaman win-win, ¿no? ujú, Lo mismo con todo el tema de hidrocarburos líquidos, la gasolina, el diésel, que todavía hemos tenido problemas de calidad de la gasolina, etcétera. Es el costo de haber, haberle dado al Estado el monopolio de la comercialización de la gasolina y después de estar dependiendo de de Trafigura y Vitol, que es, digamos, los que se ocupan de la comercialización de la gasolina en países que tienen dificultades, o sea, en los países poco serios. ujú, Eh, y bueno, entonces han tenido unos costos gigantescos reparando sus automóviles por mala calidad de la gasolina y demás.
Nada de eso hubiese ocurrido si ustedes tuviesen una política de hidrocarburos líquidos como la tiene Perú, como la tiene Chile, como la tiene Argentina, como la tiene Uruguay, como la tienen todos los demás países. Entonces creo que eso también es un autogol innecesario eh, que complica las cosas. Si esas cosas se arreglasen, habría más recursos en el gobierno en vez de subsidiar indirectamente la gasolina, habrían recursos con que subsidiar directamente a los hogares y tener unas cuentas más sostenibles. Eh, pero lo cierto es que, digamos, se ha anunciado que este año el déficit estaría por encima del 10% del PIB. Bueno, hay que buscar 10 puntos del PIB de financiamiento. Entonces, qué han estado haciendo? Han estado quitándole los ahorros a los trabajadores. Ujú, Han puesto eh, a Gestiona, no a financiar a las pymes y a la actividad económica a través del sistema bancario, sino a llevarse todos esos recursos para financiar el déficit fiscal, que en gran medida lo que financia son estos subsidios energéticos ujú, a colocar papeles en el mercado interno, que lo que hace es quitarle a la banca los recursos que hubiese prestado internamente, entonces tenemos el crédito interno cayendo. Y ahora, y también lleva a entonces pedir recursos externos, a acumular deuda externa para no para construir cosas ni hacer cosas, sino para cubrir el déficit este año, que con cubrirlo no haces nada porque el déficit el año que viene sea más pequeño. Por el ujú, contrario, el año que viene tienes una deuda más grande y tienes más intereses que pagar sobre esa deuda más grande el año que viene. Entonces, esas cosas son las que llevan a que las cuentas fiscales no se vuelvan sostenibles y por eso el país en el 2023 se metió en los problemas que se metió. ujú, Emitió demasiado dinero, se puso a funcionar la maquinita a hacer dinero porque ya no tenía quien más le preste y eso llevó a la devaluación, a la inflación, a la inestabilidad económica. ujú, Entonces, creo que es muy importante que se finalice la negociación con el Fondo ujú, Monetario, que esa relación con el Fondo Monetario lleve a unas reformas importantes en materia fiscal y que lleve también a unas reformas estructurales que abran los sectores estratégicos a la inversión ujú. y bueno, y por esa vía ir dando estos elementos de recuperación económica que el país necesita. Ujú. Claro, cuando usted nos señala el tema de la energía verde y todo eso, parece una solución clave, además acorde con estos tiempos en los que se nos demanda cuidar el medio ambiente, ¿no? Sin embargo, la pregunta es, ¿qué hacemos en lo inmediato? Ahí estaría la respuesta del Fondo Monetario que usted acaba de decir, es decir, la energía verde puede tomar varios años o tal vez, no sé si muchos, no sé qué plazos podría tomar. Y segundo, en el tema del déficit, si usted considera que la proyección del gobierno, que es 9%, es muy alta todavía, que debió hacer un mayor esfuerzo para bajar un poco más el déficit. Yo creo, bueno, nosotros hubiésemos pensado que se podía ser más ambicioso en la reducción del déficit, eh, y, y- pero bueno, lo importante es que y hubiésemos pensado que el acuerdo con el fondo se podría haber logrado hace meses Ujú, y que estaríamos en una mejor dirección, pero no importa. O sea, lo importante es que por ahí va la agenda, que el déficit puede ser 9%, pero lo importante es que haya 9% del PIB de financiamiento de ese déficit. ¿Y de dónde va a venir ese financiamiento? Entonces el problema es ese, que no es que, o sea, es tu deuda. Vas a tener 9 puntos más de deuda ujú, por haber tenido un déficit del 9%. ¿Y cómo lo vas a financiar? Bueno, lo vas a financiar impidiendo que haya crédito doméstico. Entonces, en el fondo se le estás quitando el ahorro a las pymes. Lo vas a financiar usando el ahorro de los bolivianos
en el sistema de seguridad social, lo estás pagando en el fondo con pensiones más pequeñas en el futuro. Lo vas a financiar con o sea, sacando al sector privado del posible financiamiento bancario. Entonces, digamos, financiar un déficit del 9% se hace a un costo al resto de la sociedad. Ujú, Y en última instancia, si no los consigues, vas a imprimir dinero y eso lo va a pagar todo el mundo en más inflación. ujú, Entonces, creo que es inconveniente, o sea, los bolivianos estarían más felices con un déficit más pequeño. No le estás haciendo ningún favor a los bolivianos eh, manejando las cuentas del gobierno con un déficit tan grande. ujú. Doctor, cuando usted habla de levantar las subvenciones, sobre todo a los combustibles, ¿está hablando a futuro cuando haya este cambio energético, cuando haya la transición energética, o necesariamente habría que hacerlo ahora? Porque eso podría tener un componente político y social muy fuerte, tomando en cuenta que Bolivia acaba de salir de un conflicto de más de 50 días de bloqueos y podría provocarle problemas al gobierno. ¿Ha considerado ese aspecto? O sea, digamos, em, estas son, o sea, subsidiar la gasolina. ¿Quién está subsidiando la gasolina? ¿Quién está subsidiando la gasolina? El gobierno. El gobierno no tiene con qué subsidiar la gasolina. Entonces tiene que subsidiar la gasolina metiéndole mano a los ahorros de los bolivianos que está manejando Gestora. Está financiándolo, quitando los ahorros que depositaron los bolivianos en el sistema bancario. O sea, lo están pagando los bolivianos. Entonces la pregunta que hay que hacer a los bolivianos es ¿cómo quieren su dinero? ¿Se lo quieren para que sus pymes puedan tener con qué operar, con dinero con qué crecer? ¿Lo quieren para que haya financiamiento hipotecario para la vivienda de la gente? O sea, ¿en qué lo quiere? Lo que ocurre es que si tú llegas lo más rápido posible a quitarte esta distorsión de encima, eh, o sea, ese dinero le regresa a los bolivianos. Y si te preocupa la estabilidad social, bueno, puedes agarrar una parte del aumento de ingresos que te va a generar la reducción de estos subsidios a la energía en financiar las transferencias sociales que quieras financiar. Ujú, Pero, digamos, existe la idea de que uno está siendo más generoso con los bolivianos si tú les subsidias la energía. Pero resulta que son los bolivianos los mismos los que están subsidiando su energía. Entonces, le estás haciendo bien con una mano, haciéndole mucho mal con otra. Y ujú, eso, de hecho, estos subsidios eh, ese dinero hubiese sido mucho más útil en mejorar la salud, en mejorar la vialidad, en mejorar el transporte, en mejorar 20 otras cosas que son prioridad de los bolivianos. No es para ujú, quitarle dinero a los bolivianos, es para reasignar de una manera más sostenible el dinero de los bolivianos. ujú. Bueno, doctor, el segundo aspecto que usted nos ha señalado en este panorama general que hizo al principio es el tema de la producción. ¿Cómo lograr mayor producción en Bolivia? Hasta el momento el gobierno de Rodrigo Paz no ha elaborado o no ha enviado a la Asamblea Legislativa el marco regulatorio para atraer inversiones. ¿Cuáles deberían ser las prioridades en este aspecto, doctor Hausman? Mira, las prioridades, o sea, la prioridad para mí es restablecer derechos económicos. La gente, o sea, el gobierno anterior basó su filosofía en restringir la libertad de la gente de hacer, quitándole a la gente derechos económicos, derechos de propiedad, que son los que te permiten decir, ah, bueno, sí, si yo quiero hacer algo, bueno, puedo comprar la tierra, puedo hacer en la tierra, puedo, o sea, le quitó derechos y se los pasó al Estado. Y bueno, entonces por esa vía destruyó el sector hidrocarburos.
por esa vía, en un momento donde todo el continente estaba teniendo un boom minero, y de hecho, Bolivia, que cuando cambió las leyes en la década del 90, generó un boom minero, del cual el país ha vivido. Del año 2014 esta parte no se ha abierto una sola nueva mina. En un momento donde los precios de los metales han estado bien y donde en los vecinos han estado todos invirtiendo mucho en minería. Y ustedes están en la misma cordillera. Nosotros tenemos en el estudio un mapa donde tú ves dónde está la frontera y cuánta actividad minera hay del otro lado de la frontera y cuánta actividad minera hay en Bolivia. Entonces, todo eso se debió a las reformas que se hicieron eh, después del 2006, con la Constitución del 2009, que, bueno, que se mostró que no es el marco adecuado para desarrollar la minería. Y la minería y los hidrocarburos implican más actividad económica, más ingresos fiscales, más con que, digamos, cerrar el déficit fiscal, mejorar todos los bienes públicos de los que dependen los bolivianos. Ujú. Entonces no entiendo qué se ha ganado posponiendo esas leyes. Creo que esas leyes son urgentes. Tú me dices, bueno, pero ¿cuándo puede durar, cuándo puede venir la energía verde? Bueno, el sol le está pegando todos los días. No toma mucho tiempo poner paneles solares. Y tú pones paneles solares, generan energía y eso te permite ahorrarte gas natural, que lo puedes exportar a Brasil y ganar más dinero. Entonces, bueno, no entiendo qué se gana posponiendo estas decisiones. Ujú. Creo que vienen a un costo muy grande para los bolivianos, no para más nadie, para los bolivianos. Ujú. ¿Y cómo ve el ritmo del gobierno en esta materia? Porque justamente ayer ha cumplido 8 meses en el poder y como le decía, todavía no hay proyectos de ley sobre este tema. Mira, en un universo paralelo, si tú quieres, se hubiese, primero, tenía una narrativa, o sea, a mí lo que me preocupa es que estas cosas no se hacen porque tienen miedo que a la sociedad no le guste. Ujú. Pero eso implica que hay un problema con la narrativa política, porque estas cosas son buenísimas para la sociedad, son buenísimas para muchísima gente. Entonces, toda esa gente debería estar respirando encima del gobierno y decir, pero bueno, hagamos estas cosas ya, de esto depende nuestra prosperidad, nuestra estabilidad, nuestro futuro. Y entonces, y sería el gobierno apurado para contentar a la gente con la aprobación de todas estas cosas que van a hacer que el país le vaya mejor. Entonces yo eh, me hubiese imaginado que esas leyes hubiesen estado listas hace tiempo. Nosotros teníamos, digamos, borradores de lo que pudo haber sido, digamos, eh, proyectos de ley en esta área. En un escenario alternativo, estas cosas se pudiesen haber hecho en los primeros meses del gobierno. Todo, o sea, el acuerdo con el fondo, la reforma de las leyes importantes, que había una mayoría política grande, o sea, se habría generado, yo me hubiese imaginado como se ganó de una manera tan amplia, pues una coalición política muy grande en el Congreso, incluso para pensar en cambiar la Constitución, en elementos de la Constitución que han sido candados costosos para la sociedad. Entonces yo en un mundo, eso es lo que yo me imaginé, que la cosa iba a ser, o sea, un gobierno que venía con cierto ritmo a arreglar cosas muy rápidamente y en ese contexto tú hubieses visto una caída mucho más grande del riesgo país, un aumento mucho más grande de la inversión, una redinamización de la economía. Y bueno, y ahora en cierto sentido el país tiene el éxito de haber manejado con éxito esta protesta social que al final murió por inanición, murió porque no era una solución para nadie, ni para la gente que estaba molestando a sus conciudadanos, haciendo la vida complicada, tapando calles, ¿no? Eh, bueno, que este sería un momento para avanzar. Entonces yo creo que falta una narrativa de decir, mira, estas cosas hay que hacerlas porque son buenísimas para nosotros.
Estas cosas hay que hacerlas porque son buenas para generarle prosperidad y estabilidad a nuestra gente. Entonces, ¿qué estamos esperando? Hagámoslo. Ujú. Doctor, podemos ir a una breve pausa de unos segundos nada más para que tomemos agüita y enseguida volvemos. Gracias. Esta es la historia de un banco que se hizo grande gracias a su gente. Es la historia de Don Julio, que cada mañana convierte esfuerzo en trabajo. De Teresa, que todos los días apuesta por un mañana mejor. De Juan, que no descansa para que la gente avance. De Doña María, que cocina con las manos y sueña con el corazón. De Pedro y Alicia, que encontraron el lugar donde empieza su historia. Es la historia de Doña Naira, que convirtió constancia en oportunidades. De Ernesto, que sabe que cada semilla es futuro. Es la historia de los que hacen, creen y sueñan. Esta es la historia de un banco que hace 35 años crece junto a su gente. Banco Económico, el banco de nuestra gente. Esta entidad es supervisada por ASFI. Estamos de regreso en Sin Maquillaje con Mary Vaca, dialogando con Ricardo Hausmann, economista de la Universidad de Harvard, que en los últimos meses ha estado pensando en Bolivia y ha propuesto una salida para nuestra crisis. Doctor Hausmann, usted hacía referencia justamente al último conflicto de los 50 días que se murió porque se tuvo que morir. Sin embargo, ha dejado una pérdida de 3.000 millones de dólares según los cálculos del gobierno. ¿Qué le hace eso a una economía como la boliviana, doctor? Bueno, yo creo que eh, alguien tiene que responsabilizarse de haber generado ese daño. O sea, no puede ser que un país que tiene una constitución que permite que las cosas se discutan por los canales normales de una democracia, eh, su- eh, se permite utilizar estos mecanismos antidemocráticos, eh, causándole daños a los conciudadanos, porque al final esos 3.000 millones de dólares, ¿a quién se los quitaron? Se lo quitaron a la gente, se lo quitaron a todo el mundo. Además de todos los problemas que le causaron a mucha gente esas paralizaciones. O sea, creo que, eh, digamos, sería muy importante convertir esa experiencia en una lección social, que estas no son formas de vivir en sociedad. Ujú, Que esto, o sea, esos comportamientos son eh, eh, inaceptables en gente que aspira a liderar. O sea, son en el fondo crímenes eh, que se hacen a la paz del país y al bienestar de su gente. Y ujú, esas cosas no deben ser toleradas por la sociedad. ujú. Doctor, antes Los de que, y este... los que Ujú. promueven esas cosas tienen que ser vistos en el fondo, como enemigos de la prosperidad y el bienestar de la gente. Mm. Doctor, antes de este conflicto que dejó esta pérdida con ese número que le acabo de señalar, los organismos como el FMI y el Banco Mundial habían previsto para Bolivia un crecimiento negativo de -3%. ¿Qué puede pasar en lo inmediato en Bolivia con este nuevo componente que es el conflicto que ha dejado esta pérdida? ¿Cuánto tiempo le tomaría a Bolivia, si es que toma las medidas correctas, revertir ese crecimiento negativo, por ejemplo? O sea, miremos hacia adelante. Creo que los retos del país son los mismos que tenía antes, un poco más agravados. El rumbo que nosotros habíamos sugerido, que tampoco somos nosotros solos, sino porque aprendimos mucho de todos los bolivianos con los que conversamos a lo largo de la vida del proyecto. Em, pues eh, eh, yo no veo otro rumbo. Y creo que el país tiene que tener un cierto apuro.
porque, digamos, sostener la situación actual los va a dejar en el trayecto del tiempo con una acumulación de deuda muy grande para lo cual no van a tener nada que mostrar. Como dicen también en mi tierra, no sé si lo digan en Bolivia, que te quiten lo bailado. Bueno, no te van a poder quitar el hecho que te pasaste años subsidiando ineficientemente la energía, que te pasaste años prohibiendo las inversiones o restringiendo las inversiones en hidrocarburos, minerías, que te pasaste años sin poder usar las mejores tecnologías para la producción agrícola, que te pasaste años con obstáculos para que los turistas puedan ir a visitar tu país. Entonces, bueno, todas esas cosas, digamos, los vas a pagar con menos prosperidad en el futuro. O sea, yo creo que los bolivianos tienen que tener una cierta sensación de apuro, de que se te baja la vida sin hacer lo que pudiste haber hecho para generar mucho más estabilidad y mucho más prosperidad en la gente. Bueno, aquí también decimos que nadie te quite lo bailado. El problema es que alguien tiene que pagar la factura y al parecer la estamos pagando todos ahora, ¿no? Ese es el problema, doctor Hausman. El problema es que se está pagando de la manera, se está pagando a costa de, eh, de los que menos tienen en Ujú. Bolivia y se está pagando a costa, o sea, nosotros hicimos los cálculos, ahora no los tengo en mente, pero se le quitó del valor del ahorro de los trabajadores bolivianos que ahora están manejados por gestora, esos han perdido miles de millones de dólares. Eso es lo que ha estado financiando el déficit fiscal. Entonces, son miles de millones de dólares que le has quitado en ahorros a los bolivianos y que se van a traducir en pensiones más chiquitas. Eso lo van a estar pagando los bolivianos. Entonces, todas esas cosas son consecuencia de esta forma de manejar un déficit insostenible fiscal. Eh, y bueno, ha habido parte de los compromisos de campaña del presidente Paz era que iba a haber crédito a tasas bajas y demás. Bueno, no lo puede haber si el gobierno se lleva todos los ahorros para financiar su déficit. Entonces, todas estas cosas las pagan los bolivianos y los bolivianos que más lo necesitan. Me parece gravísimo lo que acaba de afirmar respecto a las pensiones, porque significa que han tomado el ahorro privado de los bolivianos para la jubilación. ¿Podría más o menos decirnos un aproximado de cuánto es o un porcentaje, algo? Y además, ¿cuál ha sido el mecanismo? ¿El mecanismo ha sido el crédito, el préstamo? ¿Cuál ha sido o nunca vamos a volver a ver ese dinero? Si podría ampliar un poco al respecto. Bueno, o sea, fíjate, o sea, es impresionante todas las cosas que hizo Bolivia antes de la llegada de Evo Morales. Ujú. O sea, yo entiendo que los bolivianos hayan estado molestos con el sistema anterior, pero lo cierto es que el país se fue a un despeñadero. En el año 85 se empezaron a tomar medidas que llevaron la estabilidad, que abrieron el país a la inversión y que hicieron reformas muy importantes. Todas esas reformas rindieron frutos. Se abrió el sector de hidrocarburos y se encontró muchos hidrocarburos. Yo estoy convencido de que en Bolivia hay muchísimo más hidrocarburos de los que conocemos. Es posible que haya algo así como una camisea en Madre de Dios, pero claro, no lo vamos a saber con este régimen. Es posible que en el país haya una enorme posibilidad de producir otros minerales. Sabemos que tienen la reserva de litio más grande del mundo. Sabemos que no se sabe cómo extraer ese litio, que no existe una tecnología conocida de cómo extraer competitivamente ese litio. Bueno, y el gobierno lo primero que hizo fue prohibir la inversión privada en litio. Entonces, bueno, no se ha sacado litio. Ujú. eh, Está todos los vecinos, o sea, está Paraguay, Argentina, Mato Grosso Sur, está Bolivia rodeada de un boom agrícola fenomenal. Y está
y sabemos cuánto más podría estar produciendo Santa Cruz si se le permitiera hacer a Santa Cruz lo que se permite hacer del otro lado de la frontera y si se pudiese hacer las inversiones en infraestructura en Bolivia para conectarlas a todas las vías de transporte externo. Entonces, todo, ese es todo también un boom agrícola que está por generarse, pero que depende de quitarle ciertos candados que se le puso a la economía. Entonces, todas esas son cosas que son posibles y todavía están en el futuro posible de Bolivia, pero se las tienen que creer y tienen que actuar para cosechar esos posibles frutos. Tener una camisea en el Madre de Dios sería lo mejor que le pueda pasar a Bolivia, si es que tendría que tener una opción en este momento, pero lamentablemente no. Doctor, en la última parte de esta entrevista quisiera preguntarle sobre las condiciones para la inversión extranjera. Usted dice que se ha hecho unos análisis. ¿Existen, por ejemplo, ideas de qué porcentaje debería ofrecer Bolivia? Porque claro, cuando Evo Morales nacionalizó los hidrocarburos, dijo 80-20, aunque en realidad no fue así, pero eso ahuyentó las inversiones. Entonces, ¿hay una idea de cuál debería ser la relación entre el Estado y las empresas privadas? Mira, la, la forma como lo hacen los países exitosos es que definen unas reglas muy claras y muy creíbles. Y entonces, y definen un marco de condiciones encima de la tierra que hagan el país súper atractivo. Y entonces, como el país es súper atractivo, hay mucha competencia entre inversionistas por el privilegio de accesar los recursos del país. Y en esa competencia entre inversionistas te da a ti la posibilidad de negociar un acuerdo más ventajoso para el país. Pero si tú te haces un país poco confiable, con condiciones muy malas, nadie quiere venir y los que vienen esperan ganar mucho dinero para compensar el hecho de que no te creen, de que no te confían, de que creen que de la noche a la mañana le vas a quitar su inversión. Y eso lleva a que vengan los peores inversionistas con unos costos muy elevados que te dejan muy poco dinero sobre la mesa. Al final, mientras más eficiente seas tú produciendo las cosas, más dinero hay que repartir entre la inversión privada y el Estado. Y mientras más competencia haya entre inversionistas privados, más grande puede ser la tajada que se lleva el Estado. Ujú. Doctor, mi última pregunta tiene que ver justamente con este modelo extractivista. Bolivia ha vivido de este tipo de recursos, le ha ido bien cuando ha habido buenos precios de materias primas, sin embargo, después le ha ido pésimo. Entonces, la pregunta sería, ¿no es entrar nuevamente en este ciclo, buscar nuevamente gas, minerales y litio? ¿No se tendría que buscar un nuevo modelo de desarrollo en Bolivia más sostenible? Todos los números indican que el mundo va a necesitar un boom minero. O sea, toda la transición energética, las nuevas energías, la electricidad, etcétera, requiere minerales. Nosotros no vamos a poder salvar la atmósfera sin arañar la tierra, el mundo en su conjunto. Y por eso todo el mundo está pensando en minería, todo el mundo está preocupado de la concentración del procesamiento de minerales en China, están buscando otros sitios donde se pueden procesar esos minerales. Entonces va a haber mucha inversión en eso. El mundo lo necesita, esas inversiones van a ocurrir. La pregunta es si van a ocurrir en Bolivia o van a ocurrir fuera de Bolivia. Todo el mundo fuera de Bolivia está pensando en desarrollar esos recursos. Entonces creo que va a haber un boom minero. La pregunta es si Bolivia quiere participar en ello. Y ahora, una buena pregunta es cómo hacer que ese boom minero se convierta en una fuente sostenible de crecimiento a largo plazo. En eso el país tiene, los recursos mineros tienen para durar mucho tiempo y es muy importante desarrollar todo el resto de las cosas. Por eso una de las cosas que nosotros analizamos en el estudio es las demás cosas, además de la minería, la agricultura, el turismo, que el país puede ir desarrollando con las nuevas tecnologías. El país es logísticamente complicado, está
es un país mediterráneo con unas montañas grandes que hay que cruzar si quieren salir al, al Océano Pacífico. Entonces, digamos, no es tan fácil movilizar cosas físicas desde Bolivia, pero claro, con todas las nuevas tecnologías hay mucho que hacer con los servicios y los servicios empresariales que se mueven por Internet. Y entonces la lejanía que tiene Bolivia no los impacta. Y esas son cosas que hemos visto en Cochabamba con el clúster de innovación en las TICs, en las tecnologías de información. Todas esas cosas son posibles, pero hay que darle al país una base económica. O sea, Australia es un país que vive de la minería y es un país próspero. Chile es un país que tiene una renta per cápita que es múltiplos de las de Bolivia y es un país próspero. Hay un boom minero de hidrocarburos en este momento en Argentina, eh, eh, que, que de todas le va a dar crecimiento por las próximas décadas. Yo creo que los países no crecen dándole la espalda a su base de recursos. Ujú, Tienen que construir una economía más diversificada gracias al uso de esos recursos y usar esos recursos como, em, como peldaños sobre los cuales construir sus próximas etapas de desarrollo. ujú. Bueno, Pero no le haces ningún favor a los bolivianos dándole la espalda a los recursos del país. muy bien, si no lo hace Bolivia, lo harán otros países. Ese es el mensaje que nos da el doctor Hausmann. Le agradezco muchísimo, doctor, por haber estado con nosotros durante este tiempo y nuestra audiencia aquí en Bolivia. Muy amable. No, gracias a usted por esta invitación. Le mando un abrazo. Amigas, amigos de Sin Maquillaje, vamos a ir a una breve pausa y enseguida volvemos para redondear este tema porque tenemos algo más que mostrarles. Enseguida venimos. Esta es la historia de un banco que se hizo grande gracias a su gente. Es la historia de Don Julio, que cada mañana convierte esfuerzo en trabajo. De Teresa, que todos los días apuesta por un mañana mejor. De Juan, que no descansa para que la gente avance. De Doña María, que cocina con las manos y sueña con el corazón. De Pedro y Alicia, que encontraron el lugar donde empieza su historia. Es la historia de Doña Naira, que convirtió constancia en oportunidades. De Ernesto, que sabe que cada semilla es futuro. Es la historia de los que hacen, creen y sueñan. Esta es la historia de un banco que hace 35 años crece junto a su gente. Banco Económico, el banco de nuestra gente. Esta entidad es supervisada por ASFI. Bueno, gracias por seguir en nuestra compañía. Lo que quiero mostrarles ahora son unas láminas que hemos preparado respecto al plan que ha elaborado la Universidad de Harvard a la cabeza del doctor Hausmann. Veamos por favor la primera. Ahí está. Esto es lo que se presentó en abril, pero quiero dejarlo dicho para que no se nos olvide. Las 5 propuestas clave para sacar a Bolivia de la crisis. Un estudio, el estudio se llamó Un giro económico para Bolivia y básicamente lo que propuso es, 1, eliminar la subvención total de los combustibles y del gas natural. 2, acuerdo con el FMI y nueva legislación en hidrocarburos, minería, litio, agricultura y turismo. 3, estabilizar el tipo de cambio, pero eso después de los pasos 1 y 2. 4, eliminar los controles administrativos sobre las tasas de interés y la asignación de crédito que han distorsionado la intermediación financiera. Y 5, sentar las bases para nuevas capacidades productivas, que las empresas y la gente aprenda a hacer cosas que aún no sabe hacer, como exportar. Y a esto podríamos agregarle lo que hablamos hoy con el doctor Hausmann, que es la energía verde, buscar opciones para los combustibles fósiles. Vamos por favor a la siguiente lámina que contiene
contiene el diagnóstico que realizó Bolivia 360 y dice, diagnóstico de la crisis de Bolivia. 1, la crisis económica es el resultado previsible de un modelo de desarrollo que ha sido aplicado por el MAS. 2, la crisis productiva del país no fue resultado de la mala suerte o los shocks externos, sino del desplazamiento deliberado de la inversión privada. 3, los déficits fiscales, el colapso de las reservas, las distorsiones del tipo de cambio y la inflación son la expresión de la pérdida de capacidad para producir, exportar y generar los ingresos necesarios para sostener el gasto. 4, el detonante de la crisis fue el colapso de la producción del gas natural. 5, la inversión privada en exploración de hidrocarburos se desplomó de un promedio anual de $333 millones durante 97-2004 a $103 millones durante los siguientes 20 años. Es decir, Bolivia mató a la gallina de los huevos de oro. Esa fue una frase de Hausman cuando vino a presentar este plan. El 6, no se trató de un error aislado en un solo sector económico, sino de la expresión de una estrategia de desarrollo más amplia. Pasó en agricultura, minería, litio y turismo. El control estatal desplazó a la inversión privada. Y el 7, Bolivia perdió su capacidad de agencia económica, es decir, la capacidad de sus ciudadanos y empresas para crear valor, adoptar tecnología y competir en los mercados nacionales y de exportación. Bueno, con esas láminas que resumen la propuesta que hizo la Universidad de Harvard en esta iniciativa de Bolivia 360, llegamos al final de nuestro programa. Les agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros. Enseguida viene Brújula Streaming con Raúl Peñaranda y Diego Ayo. Muchas gracias al equipo técnico por haber hecho posible este programa, sobre todo gracias al doctor Hausman por haberse conectado con nosotros y un agradecimiento especial a Marcelo Trigo que hizo posible la gestión de esta entrevista. Chao, chao. Nos vemos mañana.